En este video vamos a observar la otra serie o los otros conceptos, la segunda parte de esta estrategia de manejo de riesgos, y acá iniciaremos hablando de puntos de equilibrio. Es importante que hayas visto el primer video específico, seguramente estará en la descripción para que lo puedas observar. En ese video estuvimos hablando de varios temas necesarios y tendrás que partir de allí. Por ejemplo, de riesgo recompensas, stop loss, ganancias parciales, ajuste de parámetros de riesgo. Pero vamos al punto. Puntos de equilibrios en manejo de riesgos en trading. La mayoría de nosotros vamos a ser traders técnicos. Utilizamos ya sea la acción de precio, el order flow o flujo de órdenes, indicadores, etcétera, para llegar a determinar entradas, invalidaciones, stop loss, donde vamos a poner nuestro stop loss, y además la toma de ganancias. Todo este conocimiento técnico se va a desechar una vez que movemos nuestro stop loss al nivel menos técnico en la operación, que es solo un punto de entrada de precio aleatorio y no tiene nada que ver con la invalidación de nuestra operación. Por ejemplo, en este caso específico podemos observarlo. Está alcanzando un nivel de soporte que apunta al siguiente nivel de resistencia. No es nada, absolutamente nada complicado. Después de ingresar a dicha operación, el mercado te aprieta o trata de sacarte, digamos. Esa es como una palabra que no es tan técnica, pero instantáneamente. Después de un tiempo de estar en negativo, y además ahí entra la psicología del mercado. Vas a estar nervioso por una posible pérdida y finalmente el mercado se va al alza, el activo va al alza. En este caso específico, mueves tu stop loss al punto de equilibrio o al break even, como se dice, ¿no? Punto de no pérdidas, no ganancias, simplemente, ya que no vas a querer volver a experimentar esa incomodidad de perder dinero. Aunque es algo que personalmente esta estrategia muchas veces la utilizo, de simplemente cerrar sin pérdidas y ganancias. Tiene que haber un dato técnico, una invalidación específica, o un drawdown, o simplemente se ha cometido un error específico, por ejemplo, al determinar el tamaño de la posición o demás, y ya existe esa incomodidad y esa gran posibilidad de pérdida. Todos cometemos errores y simplemente ahí sí sería la mejor opción antes de perder una gran cantidad de dinero en el mercado. Entonces, ¿qué pasa en este caso específico? El mercado regresa inmediatamente a tu entrada, pero como tú cambiaste tu stop loss a break-even o a punto de equilibrio, pues simplemente te quedaste fuera de la posición y además pues incurriste en algunos gastos de ejecución del trade. Y el mercado va hacia los targets que ya habías determinado, y eso duele en el corazón. Ocurrió una invalidación o se invalidó tu operación porque saliste en el punto de equilibrio o en el punto de break-even. No, en ese caso solamente tenías miedo de perder dinero. Por eso es importante esa parte inicial de esta serie, que es el manejo de riesgos, y específicamente es esa, primero, tener una cuenta de trading específica o un capital separado para solamente trading, que no sea todo tu capital total, obviamente, o de capital de inversión. Y además que específicamente tú sepas cuándo puedes, o ya has determinado cuánto puedes arriesgar por operación o por trade que vas a tomar, para que no ocurra esto, sino que sepas que las pérdidas son normales y demás, y que no estés simplemente saliendo todo el tiempo en break-even, y pues no haciendo absolutamente nada y generando pues pequeñas pérdidas y aquí y allá en gastos de ejecución. Es importante pues analizar es el tamaño, si estás en incomodidad, si estás utilizando demasiado o estás cayendo en demasiado riesgo por operación, tienes que analizar esa situación. Lo que se puede hacer en su lugar es mover el límite de pérdida o el stop loss en función de tu estrategia o tus puntos de invalidación específicamente. Es decir,
Si cierra por debajo, si hace un nuevo bajo, por ejemplo, si simplemente cambia o llega a un order block bajista o simplemente actúa como resistencia a algo, bueno, en el caso de un long, ¿me entienden? Un punto que invalida tu teoría o tu análisis. Acá, por ejemplo, entonces existió un nuevo bajo más alto fue hecho. Por ejemplo, no podría ir debajo si en realidad es alcista. Entonces, si marca un bajo más bajo, pues sabemos que sería el punto de invalidación y simplemente allí sería lo más sensato salir en break-even y ni siquiera en el stop loss. ¿Okay? Pero tenemos que ser conscientes de esos puntos de equilibrio, saberlos utilizar y no estar como yéndonos al límite de siempre estar saliendo en operación. Y pasa lo mismo de las ganancias parciales. ¿Qué sucede en ese caso? Y es exactamente lo mismo. No dejamos que nuestras habilidades pues se desarrollen en ese caso, ni en psicología de trading, ni en, por ejemplo, llegar de verdad a determinar pues buenos targets o ver si nuestra estrategia realmente está funcionando con dinero real. Obviamente el precio va a llegar allí contigo o sin ti, pero en sí, como todas nuestras operaciones, nuestro sistema y nuestro diario de trading sí está funcionando, pues al estar saliendo en puntos de equilibrio o en ganancias parciales de manera consecutiva y como con esa desesperación, sin un análisis profundo y sin un sustento real, no vamos a tener como un buen proceso, no vamos a generar esas habilidades. De nuevo, es lo mismo. Pero tenemos otro concepto muy interesante que se ha desarrollado desde hace, yo creo que algunos años. Es un trader que es bastante activo en las redes sociales y se ha esparcido como esa teoría que él ha desarrollado, que es el R en evolución o la recompensa en evolución. ¿Ok? Entonces, miren, de nuevo, es algo que simplemente se ha desarrollado con la práctica de otros traders, así como muchos conceptos específicos. Vamos al mismo ejemplo. Miren la flecha en este gráfico. Puedes ver que aproximadamente está aproximadamente al 80% de la ganancia, pero el mercado está comenzando a tener problemas. ¿Ok? En esos casos específicos sería algo muy similar a la toma de ganancias parciales, pero de una manera como más técnica y más consciente y con un sustento real detrás. Es por eso que puede ser muy beneficioso, ¿ok? Dado que estamos subiendo, la invalidación en la operación también va a estar subiendo. Miren, estamos arriesgando esto para ganar simplemente esto. Por eso existe ese R dinámico, R en evolución. En ese caso específicamente ya no tendría tanto sentido. De nuevo, estamos arriesgando toda esta parte simplemente para ganar esa partecita en verde. ¿Okay? No hay demasiada lógica en ese punto, en ese activo específico, en esta gráfica. Diría, bueno, dado que estamos subiendo la operación, la invalidación de la operación también subió, pero todavía está justo debajo de tu entrada. Significa que si el mercado se moviera unos solos pocos dólares antes que tomes ganancias y te saque, ¿no? No solo perderías una cantidad pequeña de dinero en el límite de pérdidas, sino que también devolverías o simplemente no realizarías esas potenciales ganancias que todavía no están realizadas, obviamente. Es por eso que puede ser muy beneficioso cerrar la operación y perder esa última pequeña cantidad de ganancias en lugar de arriesgarse a devolverlo todo. Una buena estrategia aquí específicamente, que yo he notado específicamente, y podrías utilizar cualquier otro tipo de estrategia que te llegara a confirmar, por ejemplo, en un long, un poco de debilidad en el mercado, personalmente yo utilizo el order flow. ¿Por qué? Porque nos pueden dar señales de reversión en temporalidades muy cortas y hay confluencias que, pues obviamente cuando existen confluencias en trading, esa estrategia o ese análisis que estás haciendo va a tener más fuerza. Entonces, el order flow me ha indicado varias veces en temporalidades muy bajas movimientos de cambios
de tendencia, por ejemplo. Y ahí viene ese R en evolución y utilizar el order flow puede ser muy atractivo. Estará más a profundidad este concepto en distintos videos aquí en la Academia de Finanzas. Como siempre, preguntas en la descripción. Apalancamiento. En la industria del trading, cuando las cosas van mal, el apalancamiento siempre se le echa la culpa, ¿no? Es como si se pierden millones de dólares, es porque utilizaron apalancamiento. Si hay liquidaciones cortos y largos, es porque se utilizó apalancamiento. Siempre se culpa a la codicia y demás, que viene acompañado de ese concepto con apalancamiento. Bueno, pero el apalancamiento está vinculado con el margen. El margen es el dinero que, en simples palabras, que recibes prestado de un intercambio, en el caso de las criptomonedas, para abrir posiciones de mayor tamaño. A menudo verás un apalancamiento de 1 a 10, 1 a 30, 1 a 100. Si usas un apalancamiento de 1 a 100, solo necesitarás $1,000, por ejemplo, para abrir una posición de $100,000 en Bitcoin. El problema con esto surge cuando el precio de Bitcoin pues comienza a ir en contra de esa operación, largo o corto. ¿Okay? Acá obviamente nos estamos refiriendo a $100,000 en tamaño nocional. Digamos que Bitcoin cuesta $50,000 en este ejemplo y fuiste en largo 2 Bitcoin, $100,000, con un margen de 1,000. Si Bitcoin cae 1% a 49,500, tu posición se va a liquidar y vas a perder los $1,000 de margen que has utilizado. Así funciona el apalancamiento en casos extremos, aunque muchas personas simplemente operan de esta manera. Por eso es que vemos esa gran cantidad de liquidaciones. Así que no es sobre el apalancamiento, sino sobre la mala estrategia, el mal manejo de riesgos y el tomar el trading como una apuesta. Simplemente está apostando a que va a subir. No, que existen movimientos de retroceso dentro de un movimiento de expansión, por ejemplo, un movimiento de corrección dentro de un movimiento de expansión. Es natural, o sea, un movimiento de 1% en Bitcoin es absolutamente normal. Pero existen múltiples plataformas que ofrecen ese tipo, incluso 1,000x de apalancamiento, ¿no? Entonces, realmente no es el restringir el apalancamiento para todo el mundo y simplemente decir eso es algo malo, sino lo que es malo es utilizarlo para apostar, para alimentar pues un vicio en general, porque cuando estás utilizando ese tipo de apalancamiento 100x realmente pues puedes hacerlo como un juego, como si fueras al casino, sí, pero si estás en un proceso de trading pues no sería realmente consciente ni adecuado de ninguna manera. Bueno, por supuesto, un movimiento de 1%, como en el ejemplo, en Bitcoin no es nada, absolutamente nada inusual. Estas liquidaciones masivas de traders, en específico traders minoristas o retail, fueron objeto de muchas regulaciones y discusiones en los últimos años, no solo en cripto, sino también en mercados tradicionales, donde, a ver, no es único de cripto, los productos están altamente apalancados también en el mercado tradicional. Por otro lado, si sabes cómo administrar tu riesgo y posicionar tus operaciones correctamente sin llevarte por la codicia, generalmente no vas a tener estos problemas y vas a comenzar a usar el apalancamiento para tu beneficio, que es algo fundamental. Por ejemplo, tu beneficio puede ser el no tener tanto riesgo de contraparte, como se conoce como de manera técnica, y es ese riesgo de custodia que hemos visto que se incrementa aún esta exposición, ya tiene un tiempo de haberlo hecho, pero no debemos olvidar que los intercambios pueden caer de un momento para otro, especialmente, por eso digo que tiene un tiempo, con menos regulaciones que ofrecen instrumentos cuestionables, pero ahora hemos descubierto en este año 2022, que ha pasado, que incluso intercambios de buena reputación pues simplemente colapsan, ¿ok? Y demás. Además, los intercambios también pueden ser hackeados, pueden robarse los fondos y demás, ¿ok? Específicamente. Entonces hay muchísimo riesgo de contraparte y ese apalancamiento puede hacer o permitirte el tener custodia, por ejemplo, en el caso de traders cripto, si tú estás holdeando criptomonedas o tus monedas estables o altcoins, lo que sea, bajo tu custodia y tener menos
proporción o porcentaje de tu capital total en un intercambio y tener ese riesgo de contraparte, ¿ok? Entonces, por eso es importante también utilizar apalancamiento y simplemente de manera consciente, ¿ok? Y pues para poder tradear futuros. En general, yo no tradeo en margen, tradeo solamente instrumentos de futuros y lo he explicado en distintas situaciones. Ahora sí, el último en esta serie que estamos desarrollando, que es el diario. Puedes haber notado lo importante que es confiar en las estadísticas a través de esta serie de videos, ya que son una guía para la asignación adecuada de riesgos o el manejo adecuado de riesgos. Pero algunas métricas son realmente importantes para ese diario o ese registro que vas a iniciar si es que quieres, de nuevo, realizar una carrera como trader o simplemente desarrollar una habilidad porque te gusta, porque crees que tienes la habilidad, tienes el tiempo o simplemente porque quieres y ya. Bueno, esas métricas son importantes, son instrumento, obviamente qué instrumento estás operando, el trading setup, qué estrategia, entrada, salida, stop loss, RR y PNL, siempre necesarios. Excursión adversa máxima, que en inglés vas a ver las siglas así, o excursión máxima favorable, siglas en pantalla, y ok, ese sí es opcional, captura de pantalla de tu trading setup. A ver, escribir en un diario no es lo mejor, más aún cuando hemos perdido en una operación, no es como que se siente bien simplemente recordarte a ti mismo de tus errores, como que ya sabes que cometiste un gran error o estás de mal genio porque incluso si lo analizaste bien, llegó una noticia que cambió totalmente la dirección general de los mercados, ¿no? Y especialmente entonces cuando has sufrido una pérdida y, por ejemplo, no es ni siquiera un mal análisis, sino que es algo adverso al mercado o a la tendencia que lleva el mercado. Lo último que quieres hacer realmente es sentarte a revivir esos momentos en los que pues has cometido ese error, pero realmente vale la pena. Algo que puedes hacer durante los periodos malos es revisar el diario y mirar las operaciones rentables para compararlas con operaciones perdedoras actuales y averiguar si tú en realidad fuiste el que cometiste algún error o simplemente estuvimos en unas condiciones de mercado desfavorables o, por ejemplo, si tu estrategia simplemente no funciona. Para saber eso, pues tiene que haber un proceso y es por eso que tienes que tener ese registro. Ahora, si tú eres un scalper y realizas más de 10 operaciones en una sola sesión de trading, bueno, ahí no tiene mucho sentido hablar de, hey, vas a registrarlas absolutamente todas. Pero si tú quieres estudiar una estrategia, sí tendrías que hacer un tipo de backtesting. Igual. Una de las grandes ventajas de algunos diarios de trading es que importan los datos de trading de manera automática a través de APIs o declaraciones de intermediarios. De esta manera recopilarás datos sin ingresar manualmente las operaciones. Generalmente esto tiene algún costo y aparte recuerden que las API, ahora sí entre paréntesis disclaimer y advertencia, pueden algunos tener algún tipo de problemas de hackeos, puede llegar a ser un riesgo utilizar una API específicamente, entonces tienes que ver que esa herramienta que estás utilizando para registrar de manera automática tus trades sea confiable, ¿ok? Ahí. Si estás haciendo scalping, recomendaría que grabes tu pantalla mientras estás pues haciendo trading y registras los días en tu totalidad, cómo te desempeñaste, cómo te sentiste, más la psicología del trading allí, ya que scalping intradía tiende a ser un enfoque discrecional. Bueno, haz una rutina con el diario, captura cada operación una vez que haya terminado con anotaciones y además trata de guardarlas en el diario, registrarlas específicamente. Hay muchas opciones online para que tú puedas acceder a ellas de manera gratuita. Si, por ejemplo, puedes utilizar Notion, puedes utilizar Google Docs, hay muchos que puedes descargar, diarios específicos como
para que quede muy simple y muy fácil de usar y empezar pues a registrar. Al revisar las operaciones perdedoras luego de ese mal día que has tenido, puedes llegar a utilizar ciertas preguntas específicas para ver qué puedes retroalimentar y qué buena situación vas a sacar de esa mala situación, porque recuerda que van a haber pérdidas. Eso es algo que los traders principiantes se encuentran, ¿ok? Llegan con demasiada confianza en sí mismos, o si están siguiendo a otra persona, simplemente si están siguiendo señales, e incluso yo diría que en señales también tendrías que registrarlo, ¿ok? Para ver si de verdad, si has comprado, por ejemplo, algunas señales, pues si de verdad están funcionando o no. ¿Qué sucede? Hay más confianza aún en esa persona y pues realmente no existe ese proceso de analizar si de verdad esa estrategia llega a ser rentable. Pero algunas preguntas importantes es: ¿operé mi estrategia? Es decir, ¿yo utilicé de verdad ese setup que siempre estoy buscando, o simplemente abrí una operación porque tenía aburrimiento, quería ganar algo, quería apostar? ¿Ok? Eso puede suceder, y recuerden que hemos visto durante los últimos años como la línea entre trading y se puede convertir en un vicio, en una adicción, esa parte de apuesta puede ser muy delgada. Entonces también yo diría que por eso es importante para nosotros como traders registrar, porque si estamos viendo que en realidad nunca estamos operando esa estrategia que hemos diseñado o esa setup que vemos que nos gusta y que funciona y demás, y que queremos aprender esa habilidad, ¿okay? Que si es el RSI no sé qué puntos, o que si es los niveles de Fibonacci, ¿me entienden? Esos setups específicos, que si es el delta acumulativo, cualquier cosa, ¿ok? El interés abierto, ese setup o esa confluencia de, por ejemplo, indicadores en ciertos puntos o lo que sea, ¿lo operamos o no? O simplemente operamos como apuesta. Tenemos que preguntarnos eso. Seguimos los parámetros de ejecución de trade. Esperamos a que llegue la entrada o no, o nos adelantamos simplemente porque ajá. Y además seguimos parámetros de ejecución de gestión de riesgo. Seguí mis parámetros de gestión de riesgo, tomaría el mismo setup o la misma configuración, la misma situación de acción de precio nuevamente. Si las respuestas en sí son afirmativas a todas estas preguntas, no hay nada que modificar, al menos no en esta parte más técnica. Podrías analizar un poco la psicología, o podrías analizar, quizás este activo está correlacionado con otro activo y por eso se generó esa pérdida. ¿Cómo puedo hacer para disminuir eso? Tengo que analizar un par de trading antes de irme a tradear este activo, demás correlaciones, relaciones inversas. Tendrías que analizar en general esto, e incluso horarios específicos en los que puedes tradear, en los que te iría mejor, digamos, ¿ok? Pero si todo esto es positivo, pues es una buena base y tienes que seguir adelante y luego estudiar esa parte que estoy mencionando. Bueno, preparándose para operar, una de las cosas que realmente son importantes es esa psicología de trading. Sí es muy importante mantenernos en el juego, y esta es una de las mejores cosas que realmente he leído sobre trading. No importa si perdiste o ganaste el dinero el día de ayer, el día de hoy es un nuevo día, y suena como a cliché, a mensaje de Tumblr o de Facebook, de la tía, pero realmente en trading es demasiado importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos simplemente que ver el error que cometimos, pero ver que es un proceso. Y es importante pues concentrarnos en ese proceso, no en esa pérdida específica, porque vamos a quedarnos allí, no vamos a ver si sí funciona, y además nos podemos perder de distintas configuraciones, y pues al final de cuentas la curva de ganancias pues se va a quedar bloqueada, ¿no? Y simplemente vamos a generar y generar, o nos quedamos bloqueados en esa pérdida. No debemos concentrarnos en esa parte.
En lugar de eso, debemos concentrarnos en escoger unos pocos tickers o unos pocos activos, específicamente eso es lo que yo hago, y analizarlos en temporalidades altas. Yo digo que es muchísimo más sencillo iniciar así. Hay personas que les funciona más analizar en los 5 minutos, en los 15 minutos, específicamente eso es mi tip, eso es como lo que yo utilizo del día a día. Los diarios de trading no es que lleven demasiado tiempo, hay plantillas en internet para que les resulte muchísimo más sencillo. Al final del día, no importa cómo lo hagas, vas a descubrir, después de convertirlo en un hábito, que comienzas a recordar lo que están haciendo los mercados y vas a estar bien preparado para cada sesión de trading la que estés operando. Bueno, una vez más, esto podría ser adecuado para trading diario si realmente eres un swing trader o un scalper y solamente estás realizando un par de operaciones a la semana o al mes. Tu preparación podría concentrarse en establecer alertas, colocar órdenes límite, etc. ¿Ok? Claro, aunque un diario incluso, si no estás operando frecuentemente, tiene también sentido porque vamos a ver si el manejo de riesgos, el porcentaje que estamos arriesgando realmente, pues vale la pena si se llega a ir en contra en promedio. Por ejemplo, ¿me entienden? Si dentro de 10 operaciones, ¿cuántas veces se fue en contra? Pero al mismo tiempo, con ese manejo de riesgos, obviamente, de nuevo, tiene que seguirse esos parámetros de manejo de riesgos, pero si estamos utilizando un manejo de riesgos descomunal o no, lo vamos a tener que ver, vamos a tener que observarlo y vamos a ver en dónde están nuestras fallas. Así que yo diría que también sería importante hacerlo. Ahora, cuando tomas demasiadas operaciones y son muy arbitrarias, si eres un scalper y simplemente a veces entras por intuición o demás y lo que quieres es simplemente no dejar caer la cuenta a cero, pues bueno, una estrategia de manejo de riesgos básica va a ser suficiente y realmente no tendría demasiado sentido pues registrar, no sé, que tomes 20 operaciones diarias o 30, no sé, si es que no tienen absolutamente nada de setup, muchas veces simplemente es intuición, de nuevo. Y cada uno con su estrategia. Bueno, hasta aquí este video. No olviden dejar sus preguntas en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda que tendremos muchísimos más videos para la Academia de Finanzas. Vamos a tener videos sobre order flow, específicamente una serie increíble de videos, muchos más videos también sobre manejo de riesgos para que tengamos esa base fundamental ya construida, una base sólida. Nos vemos, adiós.